¿Qué tal? Por acá sin mentiras, de nuevo con todos ustedes. La inflación en Venezuela está bajando, pero hay gente que se molesta. Hay gente que no quiere que Venezuela resurja. Hay gente que se molesta que alguien diga y que el país está cambiando. Yo hago la pregunta a todos ustedes como venezolanos. ¿Será esa gente que son de extremo, que han solicitado invasión, guerra, muerte y hambre para los venezolanos, que no quiere que el país progrese porque esa es la manera de ellos argumentar su fracaso en derrocar a Maduro? Porque es la manera en que ellos mantienen vivas las esperanzas de que el país no progrese y que en algún momento el pueblo tumbe a Maduro. ¿Será por eso? Yo hace más o menos un mes les hice un video y ustedes me echaron plomo de lado y lado. Tanto chavistas, antichavistas e incluso independientes me echaron plomo del bueno. Yo aguanté la pela de parte de ustedes en los comentarios. Porque yo les decía, nosotros en el canal les decíamos que Venezuela estaba saliendo de la hiperinflación. Y me empezaron a decir por aquí, por allá. No lo está diciendo este servidor. Lo dicen los números. Lo dicen los mismos economistas opositores. Lo dice José Guerra. Lo dice Ecoanalítica, que son opositores a muerte. Y han reconocido este mes, en el caso de José Guerra, ha reconocido que la inflación del mes de agosto ha sido la más baja en lo que va mucho tiempo en Venezuela. Del mes de agosto, la inflación fue del 10%. Acuérdense que nosotros, repito, al cerrar el mes de diciembre, si nosotros mantenemos 5 o 6 meses consecutivos con una inflación por debajo del 50% mensual, técnicamente se decreta que se ha salido de la hiperinflación y ya a Venezuela le falta el mes de octubre, noviembre y diciembre bajando de 50 para decretar la salida de la hiperinflación. José Guerra dice que este mes de agosto fue del 10%, la más baja en julio fue de 25%. La tercera más baja de todo el año, dice José Guerra. Pero si nosotros nos vamos a los números de Ecoanalítica, que son unos consultores privados, que son antimaduristas, antichavistas a muerte, dicen lo siguiente: inflación en Venezuela agosto fue de alrededor 6%, es incluso más baja que las que está pronosticando José Guerra. Y dice, el economista Giorgio Cunto asegura que la inflación en bolívares ya no es un tema de preocupación, solo importa el tipo de cambio, y que la inflación fue alrededor del 6% en el mes de agosto. Acuérdate que en Venezuela la inflación en 2019 fue de 7.000, en 2020 fue de 3.000 y pico, pues. Y se cree que para este año 2021 va a cerrar entre 800 y 1.500, por allí. Esos son los cálculos de los economistas, de los especialistas. Y te digo lo siguiente, sigue siendo alto. Seguimos entre la inflación más grande del mundo, estamos allí, pero es un paso gigantesco para lo que es el renacimiento de Venezuela, nos guste o no nos guste. Ahora, ¿que hay nuevas inversiones en Venezuela? Están goteando. Yo ayer te presentaba un video de la cámara gringa, cómo está llorando, porque han perdido las inversiones en Venezuela y se las han agarrado los rusos, los indios, los turcos, etc. Aquí han insurgido bodegones, inversionistas de todo tipo, casinos, crecimiento de la economía, probablemente ya va a dejar de crecer para 2021 y va a cerrar en 0 y algo % de crecimiento. Numerosos emprendimientos. Es decir, que todavía no se refleja en el salario mínimo en el sector privado, que sigue siendo de $3, en el sector público, porque el Estado está quebrado. El Estado venezolano no tiene para pagar una nómina de 8 o 9 millones de personas, porque no tiene ingresos, porque PDVSA está quebrada, la quebraron las sanciones, la quebraron la corrupción, la quebró la mala gerencia de Maduro.
Pero el sector privado, que está invirtiendo sus propios dólares, porque ahora ya no hay dólares gratis, que está viendo cómo hay una apertura económica, que hay más o menos algunas que otras reglas claras, ese sector económico privado, de bodegones, de casinos, de emprendimientos, de nuevas inversiones, eso está pagando entre $50 a $300 el salario mínimo, varía de acuerdo al sector. Es decir, si estos números siguen así para diciembre, podremos decir técnicamente Venezuela salió de la hiperinflación y Venezuela va rumbo a un crecimiento económico poco a poco. Esto no es que de hoy a mañana te van a pagar $200 de salario mínimo. Esto tarda años si se hacen bien las cosas. Esperemos que el gobierno las haga bien, o esperemos que los que quieren tumbar a Maduro, el interino, cualquier que venga, lo haga mejor, para que todos entonces podamos salir de este hoyo negro en el cual nos encontramos. Dice José Guerra, básicamente se está dando esto por la estabilidad del tipo de cambio y por el efecto que ha tenido el encaje bancario, que ha actuado como un factor restrictivo sobre la liquidez monetaria. Ahí tiene pues esos números para el debate. Déjame tu punto de vista. ¿Crees o no crees que la inflación esté bajando? ¿Cuándo crees tú que los salarios se van a emparejar? Déjame todos tus puntos de vista, si tienes confianza o no en Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.